Bienvenidos en este nuevo año que acaba de comenzar, 2014, al informativo semanal de Magnífica Televisión, donde les seguiremos ofreciendo todos los domingos toda la información de la Iglesia. Hoy es 12 de enero de 2014. Comenzamos. Los legionarios de Cristo están celebrando su esperado capítulo general, con el que esperan pasar la dolorosa página abierta por las infidelidades de su fundador, el padre Maciel. El documento que contiene el tercer secreto de Fátima es auténtico. Es un manuscrito de la propia Sor Lucía. Así lo ha confirmado una experta en escritura. El cardenal de París ha criticado a los agnósticos que se definen como defensores de la tolerancia y que, sin embargo, han guardado silencio cuando las iglesias católicas han sido atacadas, como ha sucedido recientemente en Francia. El Papa Francisco visitará Tierra Santa en mayo. En un viaje de 3 días visitará Israel, Jordania y Palestina, en una peregrinación destinada a propiciar la paz en esa región. 22 agentes pastorales católicos fueron asesinados en 2013. La mayoría eran sacerdotes. Es una muestra más de la persecución a la que están sometidos los cristianos en muchas partes del mundo. Los legionarios de Cristo están celebrando su capítulo general. Es el primero tras el escándalo producido por los pecados y delitos de su fundador, el padre Maciel. El delegado pontificio cardenal de Paolis presidió el miércoles la misa del Espíritu Santo con la que se dio apertura al capítulo general extraordinario de los legionarios de Cristo. El cardenal ha invitado a los legionarios a mirar hacia el futuro con la confianza puesta en Dios y en la Iglesia. Desde el jueves comenzaron las sesiones formales del capítulo, que tiene 2 tareas principales: aprobar un nuevo texto constitucional para los legionarios y elegir nuevos superiores. En su homilía, el cardenal se refirió a esos 2 cometidos del capítulo. Sobre la aprobación de las constituciones, el cardenal dijo que las constituciones serán más bien un texto que es expresión de una común vocación, de un común ideal y de una común visión y de un común camino de santidad. El corazón de las constituciones es el carisma o el patrimonio espiritual del instituto. Sobre la elección de un nuevo gobierno general para la congregación, el cardenal comentó: el deber primario de los superiores es custodiar y promover el carisma del instituto, y el carisma no se puede garantizar sino en el servicio de la autoridad ejercida según el espíritu del Evangelio y en fidelidad a las normas de la Iglesia. De modo particular lo tienen que tener ustedes presente, pues han tenido una historia de sufrimiento que es importante no olvidar. El tercer secreto de Fátima, el manuscrito hecho público por el Papa Juan Pablo II en junio del año 2000, es un documento auténtico, escrito por Sor Lucía, uno de los 3 pastorcillos, y que falleció en el año 2005. Eso es lo que afirma la profesora María José Acevedo, paleógrafa, docente en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, en Portugal, que ha llevado a cabo una investigación sobre el manuscrito de la vidente, en el cual se describe la escena del obispo vestido de blanco que sufre el martirio junto a tantos otros cristianos en la cima de una montaña. Una escena que Juan Pablo II atribuyó a sí mismo y al atentado del 13 de mayo de 1981. La Iglesia no tiene dudas de que el documento sea original, afirma la profesora. Se trata de un documento auténtico, verídico, salido de la mano de Sor Lucía. María José Acevedo, que el pasado septiembre tuvo la posibilidad de hacer una investigación en el archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explica que la falta de la firma de la vidente de Fátima no invalida la autenticidad del documento, dado que es posible comparar el texto del tercer secreto con otros manuscritos de Sor Lucía, y la conclusión científica es que la autora es ella. Existe una polémica sobre la autenticidad del texto revelado en el año 2000. Los críticos más serios no ponen en duda que el documento sea de Sor Lucía. Algunos, sin embargo, afirman que se trataría de una parte del texto. Según su opinión, repetidamente desmentida por el Vaticano, además del folio que contiene la descripción de la visión, debería haber otro en el que están escritas las palabras que la aparición habría dicho a los pastorcillos para explicar el significado de la misma visión. En junio del 2000, cuando el entonces cardenal Ratzinger comentó el texto del tercer secreto con los periodistas, explicó que no existe una interpretación oficial de aquella visión, a pesar de que el Papa Wojtyła
se había reconocido a sí mismo en el obispo vestido de blanco que era asesinado. Y Sor Lucía, cuando le pidieron una opinión a propósito del Papa, el entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Tarsicio Bertone, confirmó esta interpretación. Los laicistas y agnósticos se autoproclaman paladines de la tolerancia, pero guardan silencio cuando la Iglesia Católica es atacada. Así lo ha denunciado el cardenal de París. Monseñor André Vintrois, cardenal y arzobispo de París, concedió una entrevista a Radio Notre Dame el viernes 3 de enero, con ocasión del Año Nuevo. En ella habló de los grandes defensores de la laicidad, que no hicieron declaraciones públicas tras la profanación por parte de Femen de la iglesia de la Madeleine, el 20 de diciembre. Era el momento de mostrar que la laicidad protege las creencias y las religiones. Hay voces importantes que han permanecido mudas, sentencia el prelado. Una mujer con el pecho descubierto simuló un aborto en el coro de la iglesia parisina. Manuel Valls, ministro del Interior francés, no ha realizado ninguna declaración. Monseñor Vintrois añade que el incidente sucedió a pocos metros del Ministerio del Interior y no supieron que estaba pasando algo en la Madeleine. Tras el comentario irónico del cardenal, se percibe la sospecha de si Manuel Valls es cómplice de este tipo de prácticas. El cardenal añade que ha presentado una demanda. Después de esa entrevista, la iglesia de Saint-Odile, en el 17º distrito de París, sufrió también una profanación. El Papa Francisco irá a Tierra Santa en mayo. 3 días, 3 países. Será una peregrinación veloz pero histórica, donde se conmemorará el 50 aniversario del primer viaje de un papa de Roma a esas tierras, marcado por el abrazo del Papa Pablo VI con el patriarca ortodoxo Atenágoras. En el clima de gozo típico de este tiempo navideño, deseo anunciar que del 24 al 26 de mayo próximo, si Dios quiere, cumpliré un peregrinaje en Tierra Santa. El objetivo principal es conmemorar el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que ocurrió exactamente el 5 de enero, como hoy, de hace 50 años, dijo el Papa al anunciar la noticia. Precisó que su periplo incluirá 3 etapas, Amán, Belén y Jerusalén. Reveló también que en el Santo Sepulcro se celebrará un encuentro ecuménico con todos los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén, junto al patriarca Bartolomeo de Constantinopla. Desde ahora les pido rezar por este peregrinaje, que será un peregrinaje de oración, añadió. Un objetivo fundamental del viaje es propiciar la paz en la zona y para eso el pontífice quiere visitar los 3 países, Jordania, Palestina e Israel. El Papa, que mantiene muy buenas relaciones con los judíos, está abogando para que se solucionen los conflictos entre estos y sus vecinos musulmanes. Según las informaciones recogidas por la agencia Fides, en el año 2013 fueron asesinados 22 agentes pastorales, la mayor parte de ellos sacerdotes, casi el doble que en el año 2012, en el que lo fueron 13. Durante la noche del 31 de diciembre del 2013 y el 1 de enero del 2014, han sido asesinados además el padre Eric Fred, párroco de Eureka, California. La policía está investigando para aclarar las causas y la forma del homicidio. Por 5º año consecutivo, el número más elevado de agentes pastorales asesinados se ha registrado en América Latina, con Colombia en el primer puesto de la lista. En el 2013 han muerto de forma violenta 19 sacerdotes, una religiosa, 2 laicos. Según la repartición continental, en América han sido asesinados 15 sacerdotes, 7 en Colombia, 4 en México, 1 en Brasil, 1 en Venezuela, 1 en Panamá y 1 en Haití. En África han sido asesinados un sacerdote en Tanzania, una religiosa en Madagascar, una laica en Nigeria. En Asia han sido asesinados un sacerdote en India y 1 en Siria, un laico en las Filipinas y en Europa ha sido asesinado un sacerdote en Italia. Como sucede desde hace algún tiempo, la lista de Fides no trata solo de los misioneros ad gente, en sentido estricto, sino de todos los agentes pastorales asesinados de forma violenta. No se utiliza el término de mártires, sino en un sentido etimológico de testigos, para no entrar en el juicio que la Iglesia podrá dar a algunos de ellos, y también por las pocas noticias que se consiguen recoger sobre su vida y las circunstancias de la muerte.
En el año 2013 se ha abierto el proceso de beatificación de las 6 misioneras italianas de las Hermanas Pobres de Bergamo, muertas en Congo en 1995 por haber contraído el virus ébola al no querer abandonar a la población privada de asistencia sanitaria, definidas mártires de la caridad. Se ha completado la fase diocesana del proceso de beatificación de Luisa Mistrali Guidotti, miembro de la Asociación Femenina Médico-Misionera, que fue asesinada en 1979 en la entonces Rodesia, mientras acompañaba a una parturienta al hospital en situación de riesgo. De la poca información que se consigue recoger sobre los agentes pastorales que han perdido la vida en el 2013, se observa que la mayoría de ellos fueron asesinados por robo y en algunos casos agredidos con ferocidad, una señal del clima de decadencia moral, de pobreza económica y cultural, que genera violencia y desprecio por la vida humana. A las listas provisionales elaboradas anualmente por Agencia Fides, siempre hay que añadir otros muchos, de los cuales tal vez nunca se tendrá noticia, o de quienes no se sabe el nombre, que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con la vida su fe. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la denuncia del Cardenal de París hacia los laicistas y agnósticos que se mantienen en silencio cuando la Iglesia Católica es atacada. No sé si conocen aquel viejo chiste en que se parece una sandía a un ecologista, en que los dos son verdes por fuera y rojos por dentro. Naturalmente es un chiste viejo y malo y probablemente injusto si se generaliza. El mundo es muy grande y seguramente habrá algún ecologista que no sea de izquierdas. Me he acordado de este chiste escuchando la denuncia que ha hecho el Cardenal de París después de lo sucedido en su diócesis. Han prendido fuego a varias iglesias, una de ellas la famosa de la Madeleine, que está al lado del Ministerio del Interior, y sin embargo ni siquiera la policía llegó a tiempo estando al lado, y desde luego, y es de lo que se queja el cardenal Vintrois, desde luego los intelectuales de izquierda, los intelectuales franceses que tan rápidamente salen a decir cualquier cosa, protestar cuando hay algún atentado contra los derechos humanos, incluso aunque a veces no sean propiamente, auténticamente derechos humanos, sin embargo, cuando es la Iglesia la que está siendo perseguida, ellos se callan. Yo creo que esta es la tolerancia de los tolerantes. He hablado la semana pasada sobre la diferencia entre tolerancia y misericordia. La tolerancia es lo que piden como respeto a las ideas, a las actuaciones, a los actos. Nosotros, en cambio, con la misericordia lo que pedimos es respeto a la persona, aunque haya cometido algunos actos malos, pero no beatificamos, damos por buenos esos actos, sino que pedimos que a la persona se tenga con ella misericordia cuando está arrepentida, cuando tiene propósito de enmienda. Ellos, en cambio, lo que piden es que las cosas, incluso aunque no sean legales, se legalicen, es decir, que se tenga como bueno lo que no lo es, pero están pidiendo esto sin que a la vez estén ofreciendo lo mismo que piden. Prácticamente la tolerancia de estos tolerantes no es otra cosa más que una pose, un mecanismo, una estrategia para, llegando al poder, transformarse en unos auténticos dictadores de esa dictadura del relativismo que padeció y denunció el Papa Benedicto XVI. Estos tolerantes, estos modelos de tolerancia según ellos, se indignan, por ejemplo, porque se persiguen a las focas o a las ballenas. Nosotros, los católicos, también nos indignamos por lo de las focas y las ballenas, pero no solo por eso, nos indignamos muchísimo más por la muerte de miles de niños en el vientre de su madre. Eso a los tolerantes aparentemente no les importa. Los tolerantes se indignan ante algunas guerras, por ejemplo, la de Irak. Nosotros, los católicos, nos indignamos y nos movilizamos ante todas las guerras. Recuerden Juan Pablo II cómo se enfrentó con Bush, precisamente por la guerra de Irak. Pero nos molestan todas las guerras, no solamente aquellas emprendidas por gobernantes de derechas,
sino aquellas emprendidas sean porque sean, y acaba de demostrar el Papa Francisco enfrentándose con una guerra que estuvo a punto de hacer el presidente Obama. La tolerancia que predican y practican los tolerantes, vuelvo a repetir, no es más que una pose, una estrategia para llegar al poder. No tiene nada que ver con la misericordia que intentamos practicar y predicar los católicos. Eso no significa que todas las cosas que ellos defienden están mal. En absoluto, probablemente la mayoría de ellas también tienen que ser defendidas y son defendidas de hecho por nosotros. Pero estamos hablando de conceptos distintos. Por eso, cuando hay persecución contra los católicos, estos tolerantes, repito, lo acaba de denunciar el cardenal arzobispo de París, estos tolerantes se callan. Oiga, lo suyo sería que en ese momento ustedes también salieran a la calle. Lo mismo que están protestando porque está por ejemplo, porque está un cómico francés intentando representar o hacer una obra de teatro, una obra suya de comedia, en la cual, o antes él mismo ha hecho un gesto antisemita, cosa que a mí personalmente y a los católicos en general nos parece muy mal, lo mismo que usted protesta porque están ofendiendo a esto que ahora es políticamente correcto, antes no, bueno, pues proteste usted por todo aquello que va contra los derechos humanos. Esto lo tenemos en España y lo tenemos en todos los países del mundo. Nosotros tenemos que estar alertas contra estos tolerantes que no hacen más que una parodia de lo que es la auténtica tolerancia. En sus manos la tolerancia está muerta. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerden que pueden visitar nuestra página web de apologética católicosonline.org. Yo les emplazo aquí dentro de 7 días, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Adiós.